Vicente hace un par de días conversando, la escritura dice algo, a la letra dice algo, pero también tengo que entender qué me quiere decir esa escritura. El apóstol recomienda de ahondar en esto, de estar siempre atentos, como los hermanos de Berea cuando por primera vez llega el Evangelio ahí, a ese lugar donde hubo bastante oposición, predicando a los discípulos, los apóstoles. Dicen que los hermanos de Berea llegaban a sus casas a leer los escritos. Amén. Llegaban a cerciorearse, de alguna manera a darle sentido a lo que los apóstoles habían escrito, habían leído. Y nosotros también tiene que estar ese deseo de estar siempre atentos a la escritura, leyendo, que el Espíritu también vaya mostrando lo que nos quiere decir, lo que nos quiere enseñar. Amén. La palabra, hermano, es una profundidad inmensa de sabiduría, de gracia, de poder, de virtud, donde nosotros podemos sumergirnos y nunca vamos a terminar de ondear en todo lo que hay. Por eso la palabra del apóstol dice que en parte conocemos y en parte profetizamos. Hay cosas que seguramente no las vamos a entender nunca, pero también Dios va viendo el interés, el deseo de nosotros de estar atentos. El apóstol Pedro dice que hacemos bien en estar atentos a esta palabra profética, que es la más segura, que es como una antorcha que alumbra. Amén. Amén. Los apóstoles siempre dieron ese consejo de estar atentos, apercibidos, de orar, de darle sentido a todas las cosas que en el Señor podemos hacer juntos. Amén. La iglesia cuando se reúne con propósitos muy especiales, que son diferentes a las reuniones que hasta ayer teníamos. Cuando nos reuníamos por ahí en diferentes situaciones que usted y yo vivíamos, no tenía sentido. Pero el culto, el juntarnos, el estar en esta situación tiene que tener un sentido. Amén. Todo lo que hagamos, todo lo que hacemos, todo lo que nos propongamos hacer en el Señor tiene que tener un sentido, y un sentido de reino. Amén. Y este reino bendito se nos manifestó a nosotros. A los que no preguntamos por Él, que preguntamos por el Señor, no estuvo en nosotros ni la más mínima intención de buscar al Señor. Mas Él, como dice la escritura que hemos leído, dice, porque si hay algo que a nosotros nos bendice, hermano, es que cuando el apóstol dice a través del texto que estamos leyendo, que dice que Moisés dice que iba a provocar a su pueblo, a Israel, su nación preferida, con un pueblo insensato. Se refiere, y entiendo yo, que es a nosotros, los necios de este mundo, los que no teníamos ningún motivo para buscar al Señor, no teníamos por dónde, éramos los inmundos, éramos las parias del mundo. Había una nación predilecta por Dios, y pareciera que Dios, por querer brindarle celo a esa Israel rebelde, a esa Israel desobediente, tal vez miró en el mundo y no halló qué nación tomar, y pensó en nosotros, los gentiles, porque sí, para un judío nosotros somos realmente la nada misma, la escoria. No teníamos por dónde usted y yo ser parte de este bendito evangelio, pero a Dios le agradó en su sola potestad, como dice precisamente citando a mi hermano, al maestro cuando ora: Padre, porque sabio que siempre me oyes. Y el maestro va y da gracia delante de Dios el Padre, porque Él dice: escondiste estas cosas de los sabios entendidos y las revelaste a estos pequeños. Y uno pareciera que se ve identificado ahí, se ve uno como puesto ahí por gracia de Dios. Nosotros, los abortivos, los perdidos, los que no teníamos razón para ser parte de este pueblo, nos vemos ahí identificados. Amén. De que los que no teníamos por dónde, en su gracia Dios hace algo que escapa de la razón de los hombres. Es como que alguien presente un currículo entre 1.000.000 y el currículo nuestro sea el último. Pero ese que lo está leyendo no ve nada bueno. Y de repente algo pasa en su mente y aunque los otros todos son excelentes, ha leído ese que no tiene nada bueno
y algo ocurre en él y dice, no a este. ¿Y qué le va a poder pedir explicación a ese? Si a lo mejor es el dueño de la empresa, ¿quién le puede pedir explicación? El subgerente. ¿Quién le puede pedir explicación si él es el dueño de la empresa y él contrata al que él quiere? Así entiendo en parte cómo a Dios le agradó. Nosotros no teníamos por dónde, pero a él le agradó, dice, salvar por esta bendita locura de la predicación. Y fuimos alcanzados, hermanos amados, por esta verdad que a la verdad la ignoramos siempre. Éramos amigos y compañeros de la desobediencia y de la rebeldía. No estaba en nosotros buscar a Dios. Como dice el apóstol aquí recordando a Isaías cuando escribe esto. Fui hallado de los que no me buscaron. Y ahí uno se ve alcanzado y uno ve la gloria de Dios, la gracia de Dios. Es que nosotros nunca, amados, nunca intentamos, ni quisimos, ni estaba en nosotros buscábamos otras cosas. Nosotros poníamos atención a otras cosas. Y de seguro que si usted recuerda un poquito hacia atrás, cuando escuchaba a los predicadores en las calles o sabía que alguien hablaba de Dios, nos burlábamos, un montón de cosas. No estaba en nosotros. Pero en un momento oportuno, hermano, que ni siquiera se puede explicar con palabras, el Señor hizo lo que era imposible para mí y para usted. Amén. La Escritura dice en el segundo libro de Corintios, dice dice, en tiempo aceptable te he oído, en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y yo pensaba en esto, y uno lo comparte mucho en la calle cuando dice en tiempo aceptable te he oído, y en qué momento yo le hablé a Dios, en qué momento usted le habló a Dios. Si no lo conocía, no le podemos hablar a alguien que no conocemos. Y entiendo que hubo una voz en mi interior. Ese hombre del interior, esa mujer del interior, clamó a Dios en una desesperación. Y ni siquiera usted ni yo pudimos percibir esa voz. Pero Él la oyó en los cielos. Él oyó nuestra desesperación. Él oyó nuestra tristeza. Él oyó y vio nuestra amargura. Él oyó en los cielos la tristeza que cargábamos. Como bien decía mi hermana cantando, le vino a dar amor cuando nadie la amó. A nosotros igual, si el mundo nunca nos amó a nosotros. El mundo nunca nos amó. Entonces, Él manifestó un amor verdadero y nos amó cuando nadie nos amaba. Porque el amor de nuestros padres no tenía la fuerza para empujarnos hacia Dios, para decirnos, allá está Dios, vaya, ¿no? Ni de tu esposa ni de tus hijos no había amor para podernos indicar dónde estaba el verdadero amor. Pero Él nos oyó, dice. Él nos oyó en el tiempo aceptable. Había un día determinado para usted y para mí. En que ese día Dios iba a hacer descender sus misericordias sobre nosotros. Y nos enamoró nuestro corazón. Y estamos aquí por esa gracia. Uno que ha estado en las calles siempre, uno se conmueve con esto, hermanos, porque no soy mejor del que está oyendo afuera cuando uno predica. Está en el mismo lugar donde yo estaba. Y no puedo callar porque Él está en desesperación como yo estuve ayer. Y le muestro, como dijo alguien, que la verdadera predicación es que el hambriento, el que fue saciado, le diga al hambriento dónde hay pan. Esa es la predicación. Usted y yo un día estuvimos hambrientos de sed, de justicia, de gracia de Dios. No teníamos dónde, estábamos languidecidos. Y caminando en la calle, caminando en este mundo, no nos dimos ni cuenta cómo nos encontramos a las puertas de la casa del Rey. Y Él nos hizo pasar. Miró nuestra condición, no nos dijo, cámbiate ropa, mira cómo vienes, nos hizo pasar. Caminamos por este mundo, hermano, usted y yo sabemos por dónde anduvimos. Y no nos dimos ni cuenta cómo llegamos a la casa del Rey. Y nos hizo pasar. Cambió nuestro zarapo, la mesa estaba servida.
y nos sentó con los príncipes de su pueblo, como dice Samuel. Y la puerta quedó abierta para que usted y yo volvamos a salir. ¿Con qué propósito? De ir a decirle a esos hambrientos, donde hay pan. Ir a decirle a esos, como dice precisamente los evangelios, vayan por las plazas, vayan por los montes, por los collados, traigan a los cojos, a los paralíticos, a los tuertos. Porque los que estaban bien no necesitaban ir a la fiesta, no querían ir, tenían cosas que hacer. Pero esta palabra salió, nos encontró a usted y a mí. ¿En qué momento usted lo sabe? Sabemos dónde nos encontró y cómo nos encontró. Y cómo guardaremos silencio frente a este tan grande bien de parte de Dios para con nosotros. Bien. Entonces alguien graficó así. ¿En qué consiste el Evangelio? En que el que estuvo hambriento le diga ahora al hambriento donde el pan. Porque un día estuvimos hambrientos. Y encontramos el verdadero pan, el que se partió por nosotros. Amén. Así que esta verdad, amado, esta verdad nunca estuvo a favor nuestro para buscarla. Esta llegó por gracia y misericordia. Si el profeta dice que fui allá a los que no preguntaron por mí, los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. La gracia de Dios, no teníamos con qué, no teníamos mérito para acercarnos a Él. Éramos como esa mujer que se abrió paso en medio de la multitud y solamente quería tocar el borde de ese bendito vestido, del manto de Dios. No podía una mujer inmunda acercarse a un sacerdote, a un rabino. Y no sé cómo sacó fuerzas. No sé qué le apuntó para vencer toda esa situación que en ese tiempo acontecía con la nación de Israel. Habían leyes específicas en que un sacerdote no podía tocar nada inmundo. Por eso que cuando viene Jesús irrumpe y pareciera que alborota el culto, alborota la religión, alborota lo que habían establecido los ritos judíos, e irrumpe y hace cosas que ningún sacerdote antes había hecho. Por eso que los hombres murmuraban del maestro. Este se sienta con los pecadores, comilón, toma vino, y empiezan los hombres, los doctos de aquellos tiempos, a menoscabar a ese rabino que hacía todo lo contrario. Todos iban para allá, él iba para el otro lado. Todos guardaban el sábado e irrumpían el sábado. Y pareciera que fue el que quebrantó la ley. No, él vino a cumplirla, no la vino a borrar, no la vino a borrar. La mujer samaritana, esa mujer que fue hallada en el acto de adulterio, la ley la llevó al maestro. La ley la llevó a la gracia de Dios. La ley la quería matar, la quería piedrar. Pero sin embargo, la misma ley la llevó a los pies de la gracia. Sí, Señor. La gracia es algo que no se puede explicar, no se puede entender. Merecíamos otra cosa. Amén. Merecíamos juicio. Merecíamos juicio. Y el juicio corrió hacia nosotros. Pero en un momento la gracia que estaba detrás corrió mucho más fuerte. Y fuimos alcanzados por esa gracia. El juicio no pudo hacer nada, porque ya la gracia nos había alcanzado. Amén. Esa gracia es simplemente lo que no merecíamos. Es como se interpreta a veces el texto del apóstol, como decía mi hermana, de ese aguijón, que a veces alguien tiene o alguien queda con algún aguijón. El apóstol, él ora al Señor por una enfermedad que él tenía. Y en un momento él recibe respuesta de lo alto. Y la respuesta literalmente la conocemos: bástate de mi gracia. El Señor le estaba diciendo: bástate con que te haya amado. Eso le estaba diciendo la divina providencia, la respuesta del cielo. Le estaba diciendo: bástate con que te haya amado. Esa es gracia. Es gracia que Dios siempre nos va a dar, no lo que queramos, sino lo que necesitamos. Amén. Él nos va a dar. Él no va a atender nuestros caprichos. Él nos va a dar lo que necesitamos. Si necesitamos fuerza, tenemos que saber para qué necesitamos fuerza. La fuerza no es para doblar turno y ganar más dinero.
Si va a ser fuerza para predicar, para desgastarte por el Señor, Dios nos va a dar esa fuerza. Amén. Porque usted y yo sabemos las veces que hemos pedido muchas cosas. Y si usted analiza un poco, hay cosas que no tienen sentido pedírselas al Señor. Amén. Hay cosas que no tienen sentido. Él nos va a dar lo que necesitamos. Amén. Él es así, Él es Padre. Amén. Y el Padre sabe lo que el Hijo necesita. Amén. Entonces es bueno poder saber con qué tipo de Dios contamos, quién es nuestro Padre, quién es nuestro Señor, porque Él, pudiendo darnos conforme a lo que éramos, nos dio conforme a su gracia, a su verdad. Por eso que leíamos ahí en Romanos acerca de esta verdad bendita, que esta palabra de poder está cerca, ni siquiera nos damos cuenta, está en nuestra boca y en nuestro corazón. Solo tenemos que soltar la palabra. Una cosa es conocer el texto, otra cosa es saber que mi boca tiene poder para vida o para muerte. La palabra que sale, el dicho de nuestros labios, algo produce. Por eso es que tenemos que ser cuidadosos. El apóstol Santiago dice que no puede salir dos tipos de agua por una misma llave. ¿Amén? Entonces, nosotros somos portadores de una verdad. Amén. Somos portadores de una riqueza. Dios metió dentro de este vaso de barro algo que no tiene, no se compara con el mundo. Y la excelencia es de Dios. No es del vaso, no es de nosotros. Este es un vaso que Dios usa cuando Él quiere. Amén. Y la excelencia es de lo que está dentro del vaso. Amén. Esa es la excelencia nuestra. Que Él nos tomó como vaso de deshonra y nos lavó y puso de su riqueza. Y la riqueza de Dios está basada en ese bendito amor. En ese amor que no merecíamos, pero que sin embargo Él se complació en enamorar nuestro corazón. Estamos aquí por causa de ese amor, de esa bendita gracia de Dios. Que los que no le buscamos, Él nos salió. Que los que no preguntábamos por Él, Él se muestra. Es como alguien muestra y grafica cuando el niño pequeño juega con el papá a la escondida. Y el papá sabe que si se esconde, el hijo no lo va a encontrar. Y se esconde detrás de la cortina y deja sus pies asomados ahí. Para que el hijo lo vea, lo encuentre. Y el hijo está creído que él pilló al papá. El hijo pequeño cree que él pilló al papá, pero no sabe que el papá se dejó hallar. Así fue Dios. Así es Dios con nosotros. Él se dejó hallar, se dejó palpar, se dejó sentir, porque no teníamos la fuerza ni la capacidad para saber dónde estaba, quién era. Pero Él un día, ese día que no está registrado en el calendario de la casa, como decimos en las calles, usted lo marcó en el calendario de su casa, hoy día Dios me va a encontrar, hoy día lo voy a hallar. Pero Él irrumpe y Él nos sale. Amén. Nos salió no en la mejor condición. Amén. Y nos tiene aquí, a su resguardo, bajo su abrigo, bajo sus cuidados, bajo esa sala de protección como describe el salmista. Bajo ese abrigo, bajo sus cuidados que solamente Él ha tenido con nosotros. No ha sido nuestra habilidad, hermano, no ha sido nuestras oraciones, nuestros ayunos, no ha sido el tiempo que llevamos, ha sido su gracia. Amén. Amén. Y esa gracia está para hacerse cada día más notoria en nosotros. Amén. Amén. Cada día esa gracia va forjando a un hijo, a una hija agradecida, a un hombre que tiene que dar en algún momento lo que por gracia recibió. Si lo que hemos recibido no es nuestro, tenemos que brindarlo, entregarlo, compartirlo. Gloria a Dios. Amén. Amén. Con aquel que está en la peor condición o en la misma condición que estuvimos nosotros. Amén. Así que, amado, a nosotros nos hace falta entender una cosa simple, que la verdadera virtud del Hijo de Dios
no estaba simplemente en enseñar, sino también en hacer. Amén. Él siempre enseñó haciendo. A los discípulos se les complicaba en parte, pero Él siempre les mostró, les graficó la forma de hacer las cosas. Y el bendito ministerio de Dios fue basado en su amor. Si hay algo que identificó al Maestro fue su amor. Él siempre fue donde nadie quería ir. Todos los sacerdotes iban para allá, Él iba para acá. A Él dice que era necesario pasar por Samaria. Los rabinos de esos tiempos les era imposible, porque ahí estaban los de otra nación, ahí estaban los mezclados, ahí estaban los que de alguna manera no tenían parte con la nación de Israel. Pero Jesús dice que le era necesario pasar por ese lugar, porque había una mujer que había cargado un cántaro sumamente pesado por muchos años. Había cargado un cántaro con un peso terrible. No era tanto la necesidad del agua que tenía que ir a buscar al pozo. Era un cántaro donde toda su vida había sido vertida, toda su culpa estaba ahí. A donde iba esa mujer iba con ese cántaro. Pero el día en que se encontró con el Maestro, dice, dejando su cántaro. El día en que se encontró con el Maestro, ese cántaro nunca más fue el mismo. Gloria a Dios. Así es el Señor. Él viene a tomar ese peso, que la conciencia siempre nos recuerda lo que hicimos, lo que quedó incompleto. Es como dice el apóstol Santiago, que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le constituye pecado. Y nosotros muchas veces nos hemos enfrentado a esa realidad, que cuando pudimos hacer algo bueno no lo hicimos. Cuando pudimos tenderle la mano a alguien no lo hicimos. Fuimos insensibles, incapaces de poder ver la necesidad de mi hermano, de mi vecino, de mi amigo, de mi compañero de trabajo. Pero Él quiere sensibilizarnos. Yo no estoy aquí para hacerle llorar a usted, sino para mostrarle una verdad. Y esta verdad nos hace bien. Esta verdad nos va a llevar al lugar correcto, a estar a la hora indicada, en el momento señalado, cuando alguien necesite esta verdad. No guarde silencio, como bien decía mi hermana. Tal vez ella es muy dada a compartir afuera del mercado, del negocio, en la fila del hospital. Eso tenemos que hacer, de vivir el tiempo. Ella, hermana, esté bien que se nos ha brindado, porque hay alguien que está esperando, necesitado. Hay muchos hombres como en la misma situación de ese cojo que estaba fuera del templo de la hermosa. Sí, Señor, amén. Bendito sea Dios. Y usted lo ha visto muchas veces, en un compañero, en un amigo, en un vecino. Y usted no va solo. Dice que Pedro y Juan iban a esa hora. Y cuando usted se encuentra con esa situación, usted no va solo, usted va con su Señor, con su amado, que tiene algo que darle a ese necesitado. Amén. No pierda tiempo. Aprendamos, amado, a darle el provecho correspondiente al tiempo que Dios nos brinda. Yo tengo 54 años y me doy cuenta de que pareciera que el tiempo pasa mucho más rápido que cuando era un muchacho. Pareciera que el tiempo pasa y son las mismas 24 horas del día, son los mismos 7 días de la semana, son los mismos 365 días que tiene cada año. Pero pareciera que el tiempo ha pasado muy, muy rápido. La Escritura dice que por causa de los escogidos, pareciera que el tiempo se ha acortado. Entonces aún el tiempo está sujeto a este Dios bendito por causa nuestra, por causa suya y mía. El tiempo pareciera que ha ido evolucionando de una manera que no se puede explicar, porque es imposible decir que el tiempo pasa más rápido así. Son las mismas 24 horas, son los mismos 7 días de la semana, son los mismos 365 días. ¿Cómo? Es imposible. Pero pareciera que es así. El tiempo pasa rápido. Lo que ayer no hicimos, ya hoy día no lo pudimos hacer. Y lo que debíamos haber hecho hoy día no lo hicimos. Que Dios nos dé esa capacidad de revivir el tiempo, de darle sentido a la salud que usted tiene. Yo paso con mi esposa a veces cuando voy a la feria y el coronel por afuera del policlínico. Harán unos 10 años que no voy al hospital, excepto hacerme exámenes por el trabajo a veces. Pero yo le dije a mi esposa,
Gracias, Señor, que no andamos haciendo cola en el policlínico para atendernos. Porque Dios nos tiene sanos. Nos tiene sanos, estamos tal vez envejecidos en el cuerpo. Y hay cosas que son normales del cuerpo, pero estamos sanos. Estamos sanos para la gloria de Dios. El tema está en que tengo que entender por qué me tiene sano. ¿Para qué? Amén. Buscar el sentido a lo que por gracia Dios nos ha dado. Amén. Así que, amados, para mí es una alegría poder de alguna manera expresar en parte lo que el querer de Dios. Es muy difícil poder expresar lo que está en el corazón de Dios. Amén. Pero la Escritura muestra en parte lo que Él quiere, lo que Él precisa de nosotros, lo que Él anhela, lo que Él espera de nosotros. Amén. Todo está aquí. Está aquí. Y hay que llamarlo de este bien. Amén. Hay que buscar, hay que sondear, hay que darse tiempo y orar al Señor para que nos explique cosas que tal vez nuestros pastores, nuestros hermanos mayores no nos pueden explicar, porque hay cosas que son difíciles de entender, es el apóstol. Amén. Pero este Dios bendito, Él nos puede dar, nos puede mostrar. Dice que el que está falto de sabiduría pida. Amén. Este Dios te ha dado trabajo, te ha dado salud, apóstol, pan en tu mesa. Y la sabiduría tal vez es algo que no esté muy cerca de nosotros, pues si nos hace falta, pidamos al Señor. Amén. Para que Él nos dé la capacidad de entender tal vez. No con el ánimo de saber más que mi hermano, sino que con el ánimo de saber y entender ciertas cosas, para ser muy más eficaz, para ser más útil, para ser más capaz de llevar a cabo la tarea que Él me encomendó. Amén. Gracias, Señor. ¿Quién aquí es siervo del Señor? ¿Quién es sierva de Dios? Todos, ¿cierto? Pero el siervo tiene que estar atento a lo que le agrada a su Señor. Amén. El siervo agrada a su Señor. Amén. Y hay muchas formas de agradar a Dios. Hay muchas formas de agradar a Dios. Pero hay una que es especial, que es la fe. Y esto lo compartía el pastor Vicente, y allí hay mucha riqueza en aquello, que es imposible agradar a Dios si no hay fe en nosotros. Entonces, ¿cómo lo podemos agradar? Con fe. Y la fe viene, como leíamos recién, por el oír la palabra. Y esta palabra habla. Esta palabra le habla a la palabra. Esta Biblia no te dice nada. La Escritura tampoco, pero la palabra tiene su propio espíritu. Y esa palabra le habla a la palabra que ya está en tu corazón. Dios puso palabra en tu corazón. Si aquí no hay que quebrarse mucho la cabeza, ¿qué le voy a decir? ¿Qué? Cuando vaya al hospital, ¿qué voy a hablar? El Señor se va a encargar. Amén. La palabra te va a recordar, le hablar a tu palabra, la palabra que está dentro de tu corazón. Y le vas a decir a ese necesitado, ¿dónde hay pan? Le vas a decir al hambriento, ¿dónde tú has sido saciado? Y hemos sido saciados en esta bendita fuente. Amén. En la fuente eterna del Hijo de Dios. Así que, amado,